¿Y cuándo has sudado más como presentador de informativos? Pues porque se ha estropeado el QE, porque te sueltan una noticia de última hora y te dejan ahí solo ante el Te peligro. puedo contar mil anécdotas. Hasta que llegas a tener una cierta seguridad en ti mismo, pasan muchos años. Y hay momentos muy difíciles. Mucho de pronto, pues últimas horas que no te esperas, que de pronto te dicen del control, David, no sé qué pasa, que se te va el QE. O sea, mira, yo he vivido momentos, te voy a contar el peor de Ajá. todos. El peor porque me pasó eso fue, creo, en el 24 horas, sí. Hubo un fallo generalizado en el sistema informático. Yo he vivido la digitalización de Torre España y he vivido la digitalización de Informativos Telecinco. Pero en la de Torre España se complicó mucho. Y hubo un día que todo, absolutamente todo falló. No había nada que funcionara, nada que te pudiera dar información. No teníamos ni el ordenador. Entonces yo siempre tenía la costumbre de tener todos los periódicos del día encima de una mesita con el agua y un caramelo y tal. Y hubo un momento que seguíamos en emisión y que no había nada que contar. O sea, había muchas cosas que contar, pero no había nada ni en el QE, ni en papel, ni que el editor o el realizador te pudieran... Habla de esto, no. O sea, tenías que rellenar más de media hora. Entonces cogí los periódicos, los puse serenamente encima de... Expliqué al público, le dije, mire, discúlpenme, pero aquí no funciona nada, hoy se ha ido todo al cagarete, lo único que puedo hacer es enseñarles las portadas de la prensa del día y destacar algunas noticias que les voy a ir comentando. Yo lo pasé fatal, claro, porque estás ahí, tío. ¿Eso está en internet? No, eso está en Televisión Española, en los archivos. Ajá. Sí, ese fue un día complicadísimo porque llegas al límite, o sea, o haces eso o se corta la emisión. Claro. No había más que hacer. Pero de esas hay muchas. Tantas que no son archivables o no son rememorables, porque se pasan momentos muy malos, cuando de pronto te pinchan y no te lo esperas y ¿hablo de qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué vais a meter? ¿Sabes? A veces te están hablando dos personas diferentes por los pinganillos. Hay muchas situaciones complicadas. A veces se va la luz. A mí se me ha ido la luz en un plató, se ha caído un foco y se ha caído al lado. O, en fin, es que en un plató puede ser muy sereno y puede ser muy agradable, pero te pueden pasar muchas cosas desagradables. Muchas. Y muchas cosas que te pongan en ridículo. Salir de o sea, que el tiempo pase sin que hayas hecho el gran ridículo de tu vida es difícil, porque hay muchas situaciones Pasa que también hay que saber reírse de uno mismo. Yo me descojono mucho de mí, y eso es una gran ventaja. María, en esta época novedosa de los informativos, que estamos de pie, ahora vete corriendo aquí, ahora vete corriendo allí, ay, esto lo hacemos en el tótem y esto no sé qué. O sea, yo soy partidario de una mesa, un señor, una señora que cuente a la cámara lo que está pasando, y esta moda de, ¿sabes?, de 8.000 pantallas y gráficos que la gente O sea, queremos adaptarnos a los nuevos tiempos y yo creo que estamos dispersando la información y distrayendo al espectador. O sea, no le metas tantos gráficos y tal, y tú de pie en la pantalla, en fin. Pero bueno, eso son cosas mías. Pero claro, yo soy muy culo inquieto, me muevo mucho y soy muy despistado. Lo hablaba con tu compañera, que yo creía que ayer era viernes. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido veces, con María, por ejemplo, un día, has visto que ahora en el informativo bajan los tótem, que se llama, ¿no? Unas pantallas que bajan de aquí y el presentador se pone delante y estás pues aquí, menganito, tal. Ajá. Un día me tuve que esconder y me escondí detrás y se me veían los piececillos por debajo del tótem. Entonces imagínate, claro, hay gente que eso a lo mejor pues le hubiera dado, Dios mío, ¿qué he hecho? Yo me descojonaba de la risa imaginándome mis piececitos debajo, o cuando me giro para el lado que no es, o cuando si doy paso a una noticia equivocada. Ese sentido del humor, ese saber reírte de ti mismo, te beneficia mucho de cara al público. Te diré, yo he visto gente que tenía una carrera en este asunto, que son pocos, no hay mucha gente que llegue y que la ha tirado por la borda por demostrar soberbia. Creo que es el peor defecto que puede tener un presentador o una presentadora de informativos. Esto que te equivocas y
¿sabes? Notas que el tío está ahí encabronado porque se ha equivocado, o porque alguien le ha llevado a la contraria, o porque algo no ha salido bien. Es 1000 veces mejor reírte. Es 1000 veces mejor tener sentido del humor. Señores, la he cagado, pero bien, ¿sabes? O sea, me he equivocado, perdonen, les he dicho Murcia y era Elche, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Reírte de ti mismo, tener sentido del humor. Y jamás que el espectador note soberbia o ese sentimiento de superioridad, ¿no? De algunos, que como yo estoy aquí, ¿sabes? Hay muchas pelis en las que se refleja películas sobre la tele, Sí. ¿sabes? En las que se pinta al presentador informativo como un auténtico gilipollas, soberbio, cretino, el más tonto de la redacción, que todo el mundo le odia. Eso, por fortuna, no es así en el mundo real. Pero la imagen que tiene parte del público es que estos deben ser unos gilipollas, ¿no? Están ahí todo Pero tú sí dices que hay de estos soberbios. Y... Yo los he conocido. Y hubo una vez, esto te voy a contar la anécdota porque nadie va a saber de quién te hablo, un presentador que se equivocó una cosa gorda, además. Y en vez de asumir su culpa, y le echó la culpa al regidor en directo. ¿Por qué me has hecho equivocarme? Porque no sé qué. ¿Cómo en directo? ¿Delante de los espectadores? Delante de los espectadores. La culpa es que me estáis poniendo nervioso porque no os calláis, porque no... ¿Sabes? Algo así. Wow. Claro, imagina, bueno, al día siguiente estaba en la puta calle. Normal. Yo le hubiera echado a la calle también. Si hay gente a la que no soporta el ruido en el plató, que alguien entre, a mí me da igual. Me puedes traer a los niños cantores de Viena, me los pones al lado y sigo con mi informativo como si no pasara nada. Puedes venir de visita, puede haber ruido, pueden charlar los cámaras, te pueden... bromeas con ellos entre una noticia y otra. Bueno, mira, este cuaderno, muchos de estos dibujos son hechos en directo, ¿sabes? O sea, en las reuniones. Pero haces mucho, yo pensé que era más mucho cartoon, ¿no? Mucho dibujo así como de cómic. Qué bueno. No, yo hago mis monigotes que son muy particulares, siempre son particulares. Qué bueno. Siempre. Pero de esto lo hago desde niño. He debido dibujar 10.580.000 y siempre lo hago. Yo me concentro dibujando. Sí, sí. En el plató también lo hago. Pero hay gente que te digo, que demuestra irritabilidad, soberbia, cabreo. Yo solamente una vez tuve que me pilló o sea, me pillaron en directo porque le dije, tenía un realizador que éramos súper amigos, no te creas, pero tenía la mala costumbre de chillar mucho, de gritarte. No a ti, o sea, estaba gritando, cámara 4, joder, pero no sé, que era muy, muy apasionado. Y un día estoy yo hablando y claro, él seguía gritándome y le dije, tío, ¿te puedes callar de una puta vez? O no sé qué le dije. Me pillaron. Es la única vez, pero hasta eso es negativo, que te vean en un mal rollo con tus compañeros, ¿sabes? Delante de la cámara es súper negativo. La gente coge una imagen de ti nefasta. Delante de la cámara hay que ser... ¿Sabes lo más difícil? Esto te lo voy a decir y es que es algo que a veces le he dicho a la gente. ¿Tú sabes lo más difícil de conseguir delante de una cámara? De un micrófono también, pero de una cámara mucho más. Ser quien tú eres. Tardas un huevo de años en llegar a que ese velo invisible que es el miedo, la incomodidad de que te observen estos aparatos, ¿no? De descorrer ese velo y ser quien tú eres, sin que te preocupe que te esté captando una cámara, cuesta un huevo. Muchos años. Pero cuando lo consigues es estupendo. Es como meditar. Estás a gusto, estás relajado en el plató, no pasa nada.